Shalom, muy buenas noches. Soy el doctor Gustavo Adolfo Acosta Galil. En esta ocasión vamos a abordar el tema optimización para el estudio de la Torá. El interés nuestro por tocar un tema como es este es exclusivamente porque ahí es donde tenemos el enredijo o las dificultades, los que nos dedicamos a la predicación y enseñanza de la palabra sagrada al momento de interpretar. O sea, no entendemos en qué momento estamos. Vamos a tocar algunos momentos en cuanto a lo que es la interpretación del texto sagrado. Por eso le llamo optimización para el estudio de la Torá. Posiblemente tú te preguntes y digas, pero el doctor Acosta, ¿qué le llevó a eso? Esto lo vas a entender en el proceso. En primer lugar, para una excelente optimización en el estudio de la Torá, tenemos que clasificar a qué Torá nos referimos. La primera Torá que encontramos dentro del texto sagrado es la Torá en el lenguaje natural. La carta a los romanos en el capítulo 2, versículo 14, dice textualmente: porque las gentes de otras naciones no tienen Torá, que es lo que se traduce por ley. Hacen por naturaleza lo que la ley demanda de ellos. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Interesante. O sea, que nadie puede decir, desconozco el sentido de mis responsabilidades ante el bien o el mal. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, Abraham es un ejemplo. Dice que siendo llamado, obedeció sin saber a dónde iba. Y cuando leemos el texto literal, nos vamos a dar cuenta que Abraham fue un cumplidor de Torá. La Torá en el lenguaje natural, o sea, eso que traemos todos ya incrustado dentro de nosotros mismos, ese chip. Romanos en el capítulo 2, el versículo 15, dice el apóstol Pablo, mostrando que su conducta es el resultado de las demandas de la ley o de la Torá, escrita en sus corazones, testificando sus conciencias y acusándolos o defendiéndoles por medio de su razonamiento.
no es necesario haber crecido metido dentro de una congregación para poder entender lo que es bueno y es malo. Ya en nuestros corazones, nuestra conciencia, nuestros razonamientos dan testimonio de que existen leyes a las cuales como seres humanos tenemos que cumplir. Después de lo que es la Torá en el lenguaje natural, o sea, nadie se puede excusar en el desconocimiento del texto sagrado de la Torá o de la ley, como tú le llames, por no haberla visto o nunca haberla leído. Existe, en segundo lugar, la Torá en el lenguaje técnico, la interpretación literal. Isaías 28:13, el profeta escribe: la palabra de Yahweh le será precepto sobre precepto, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de ahí, otro poquito de allá. ¿Qué quiere decir esto? Nehemías en el capítulo 9, versículo 13 es más explícito. Él define todo lo que Isaías 28:13 nos explica de esa manera. Él da algunos términos claves, por eso se llama el lenguaje técnico, la Torá en el lenguaje técnico. Leyes, estatutos y preceptos. Este lenguaje técnico lo vamos a interpretar bajo el concepto hermenéutico hebreo conocido como pardes. El primer nivel de interpretación hebrea para el texto sagrado se llama Peshat. Peshat es lo que nosotros podemos decir, la interpretación literal de primera mano, en la cual no necesitamos razonar, sino leer tal y exactamente como está ahí. Y en segundo lugar, o el segundo nivel de interpretación hermenéutica hebrea, conocida como Pardes, es Remesh. Ya es cuando tú te sales de lo literal y pasas a lo alegórico y filosófico. ¿Qué es alegórico? Aquello que empezamos a darle cierto sentido, que nos imaginamos. Y filosófico es ese pensar todas esas ideas en conjunto desde la perspectiva lógica. Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 19, nos dice: si alguno quitare de las palabras de este libro, y algunas versiones dice profecía, Yahweh quitará su parte del rollo de la vida
y la gran ciudad y las cosas que están escritas. Las primeras dos, el rollo de la vida y la ciudad, no necesitan mucha explicación, pero sí las cosas que están escritas. ¿A qué se refiere a las cosas que están escritas? Si es que va a quitar, se está refiriendo a las promesas. Tú y yo tenemos promesas en relación al cumplimiento de la palabra. Pero cuando nosotros violentamos, forzamos el texto sagrado para decir lo que el texto no quiere decir, entonces las promesas que están a nuestro favor son quitadas. Entonces ya hablamos que en la optimización para el estudio de la Torá, tenemos primero que darnos cuenta que existe una Torá en el lenguaje natural y en segundo lugar, una Torá en el lenguaje técnico. En tercer lugar, tenemos la Torá en el lenguaje formal. ¿Cómo es esto? En el lenguaje formal, la Torá capta la estructura de la norma mediante el lenguaje escrito. Por ejemplo, Juan 1.1, en el principio era la Torá, otras veces dicen la palabra o el verbo, y la Torá era con Yahweh y la Torá era Yahweh. Tú no te puedes salir del lenguaje formal. Tú tienes que mantenerte ahí. ¿Y cómo lo vas a hacer? Buscando el contexto del texto. ¿Cuál sería un contexto de ese texto? Jeremías 1.5. Antes que te formases en el vientre, yo te conocía. Y antes que nacieras te aparté y te di por profeta sobre las naciones. Bueno, en lo que tengo de ser un pastor teólogo, jamás he escuchado a alguien que diga que ese versículo se refiere al Mashiach. El único que me ha atrevido, y discúlpenme si alguno de ustedes escuchó que otro lo dijo, pero hasta el momento el único que me ha atrevido a decir que ese versículo es machíanico, se refiere a Yeshua, soy yo. Antes que te formases en el vientre yo te conocía y antes que nacieras te aparté y te di por profeta sobre las naciones. ¿Bajo qué criterio interpretativo crítico me refiero a ello que así es? Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh y a él oirás. ¿A quién se refiere? Se refiere a Yahshua Mashiach. Allá nos vamos al libro de Juan y dice en el capítulo 2, he ahí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Luego en otro de los evangelios también dice que se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y la rúa
de Yahweh descendió en forma corporal de paloma, y se oyó otra voz que dijo: a él oíd. Esta manera de ver la Torá, como ya la enunciamos, la Torá en el lenguaje formal, esta Torá formal también es conocida como ley espiritual. Romanos 7:14. También en Hechos 7:53 dice que esa ley espiritual fue entregada a través de los Malaquim, o sea, los ángeles. Ellos la trajeron y ellos la entregaron, la depositaron en Moshe. Por eso dice Romanos 3:1, ¿qué ventaja hay sobre el judío? Bueno, que ellos, como pueblo circuncidado, se les confió el guardar la Torá. Gracias a ese pueblo, la Torá se mantiene hasta el día de hoy, porque muchos quisieron desaparecerla, otros la han tergiversado hasta el día de hoy, escrita o hablada. Esta Torá, que también es conocida como ley espiritual, o sea, la Torá del lenguaje formal, podemos considerarla como una constitución de carácter política y social. Es ahí donde ella misma dice, porque esta Torá no justifica. Hechos 13:39 y Romanos 3:20. Si tú crees que te vas a justificar por la Torá, ya te equivocaste y vas mal. Lee Romanos 3:20 y Hechos 13:39. Porque el fin, y no entiendas ese fin como dar por finalizado, sino como objetivo o propósito, lo encontramos en Romanos 5:13, también el capítulo 7, versículo 7 y el versículo 16 del mismo libro. Es inculpar al ser humano de pecado. El mismo libro de Romanos, en el capítulo 2, dice que no hizo diferencia entre judío y gentil. En otras versiones dice entre esclavo y libre, entre otros escritos. Entonces, podemos ver que la Torá en lenguaje formal, o conocida también como la Torá o la ley de tipo espiritual, que desciende como voluntad del Elohá, o lo que tú dices, Dios, para que el hombre conozca sus deberes y sus obligaciones se convierte, al ponerla en práctica, en una convivencia social, en un mundo idílico, en un contexto de amor. Romanos 13:10 nos habla de esto. Si practicamos la Torá, vamos a vivir en amor. He ahí por qué hoy en día vamos a ver tanta injusticia. Padres matando a los hijos matándose a los padres, jóvenes eliminándose entre ellos mismos,
y tantos ejemplos que tenemos, es por falta de cumplir lo que las escrituras sagradas nos dicen. Entonces, si bien es cierto, la ley o la Torá no justifica. Primera Timoteo 1:9 dice que la ley o la Torá no fue dada para el justo. Aquí viene entonces una Torá diferente dentro de la misma Torá. Y es la Torá de la Emuná y la Torá en el lenguaje técnico que caminan juntas. No estoy tratando de decir que las otras Torá a que me he referido, desde la perspectiva teológica, es que no tengan en su momento una correlación, pero quiero enfatizar más que, aparte de la Torá espiritual, la Torá que viene del Elohá de Israel, que viene de los Chamay del cielo y es entregada en el Sinaí, hay otra clasificación y es esa Torá, la Torá del Emuná. Ya explicamos anteriormente que la Torá en ningún momento fue dada para el justo. Habacuc 2:4 nos dice: he aquí, cuya alma no es recta, se ensoberbece, mas el justo por su emuná vivirá. Cuando nosotros venimos a tener emuná, ¿cuándo se cumple eso? Me gustaría que tiremos un vistazo al libro o la carta de Romanos 1:17. Dice: porque el mensaje de redención, la justicia de Elohim se revela por creer, o sea, la emuná, o lo que decimos en un buen español, fe, y para confianza, como está escrito: mas el justo por esa confianza de fe obediente a Elohim vivirá. Cuando me atrevo a escribir la expresión ahí que dice la Torá de la emuná y la Torá del lenguaje técnico van juntas, es basado a la carta de Santiago o de Jacob en el capítulo 2, el versículo 24. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por la obediencia a las leyes del Creador, y no solamente por creer. ¿Qué me quiere decir eso? Que si bien es cierto, la Torá no fue dada para el justo, sino para el hombre pecador, para señalarle su pecado, su condición. El hombre no se justifica solamente por la fe, sino que hay un acompañamiento. El justo por la fe vivirá.
Pero Santiago decía, muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe por mis obras. No puede decirse, yo soy nacido de nuevo y por tanto no necesito hacer obras. Estás engañado. Porque para ser salvo no necesitas obras. Porque la justificación es por medio de la emuná, a través de la Torá en Yeshua HaMashiach. Pero una vez que tú has experimentado la salvación, tienes que empezar a hacer obras. Eso es lo que quiere decir Santiago. Entonces, la gente se jacta en decir, ¿yo por qué tengo que ayudar? ¿Por qué tengo que hacer? Porque si hago obras ya se terminó la emuná. Esa es una interpretación errática. El problema es distorsionar la Torá y ahí depende de dos criterios lingüísticos. El primero es el criterio lexicográfico. ¿Es verdadero o es falso? Tú no puedes estar en la incógnita. Yo creo que eso es verdad, pero no, es falso. O creo que este es falso. No, yo creo que es verdad. Tú tienes que tener claro el criterio lingüístico lexicográfico. ¿Es verdad o es falso? ¿Es blanco o es negro? Y en segundo lugar, tenemos el estipulativo, el criterio lingüístico estipulativo. No puede ser verdad ni falsedad. Y esto ahí nos remonta entonces a lo que decía Emmanuel Kant. Es necesario desmitologizar las escrituras. Porque muchas veces estamos más mitologizando. Y cuando estamos mitologizando, entonces ahí tenemos el problema que nos referimos. A lo que decía el padre de la iglesia, conocido como San Agustín, en su libro La ciudad de Dios. Es necesario enseñar las verdades como falsedades y las falsedades como si fuesen verdades a fin de que el vulgo las crea. Con ese tipo de interpretar y de aplicar las escrituras no vamos a llegar muy lejos. Por eso es que tenemos que evitar las ambigüedades del idioma. Por ejemplo, la palabra fin, que está en Romanos 10:4. Mashiach es el fin de la ley. Esa palabra fin está mal apropiada al momento de interpretarla. ¿Por qué? Porque fin puede ser término o en el contexto hebreo es objetivo, propósito, pero nunca finalizó. Entonces, los intérpretes, los traductores, muchas veces carecen al momento de hacer este tipo de trabajo en un texto, tener cuidado en la aplicación de las palabras. Una frase de un idioma a otro puede cambiar muchísimo. Entonces debemos de ser celosos.
totalmente. Porque un día se nos va a reclamar, es lo que decía Apocalipsis, en una de las lecturas que hicimos en el último capítulo, que refiere que al que le pusiere o al que le quitare, tiene una sentencia ya, por el mismo hecho o aberración de no tener cuidado. El estudio de hoy, en conclusión, se titula Optimización para el estudio de la Torá. Dijimos que en primer lugar tenemos que clasificar a qué Torá nos referimos. Está la Torá en el lenguaje natural. En segundo lugar, la Torá en el lenguaje técnico. En tercer lugar, la Torá en el lenguaje formal, que es conocida como ley espiritual. Posterior tenemos la Torá de la Emuná. Y nos dimos cuenta en el estudio que la Torá de la Emuná debe de ir de la mano con la Torá en el lenguaje técnico. Y existen otros tipos de Torá en el estudio del texto sagrado, que tienen su importancia. Espero que este estudio sea de mucha ayuda para usted, y si tiene alguna duda, puede comunicarse con el doctor Acosta mediante su WhatsApp. Mi WhatsApp es 87 44 55 15. Repito, 87 44 55 15. También me puede llamar al 96 52 57 97. Y tengo el otro número que es el 33 61 27 30, pero en este momento lo tengo sin teléfono, solo el número. Tuvimos un pequeño problema por ahí. Llámenos con toda confianza. O si quieres sugerir, con todo gusto, somos personas abiertas. Espero que en el próximo programa que grabemos podamos interactuar mejor. Nos vemos pronto. Shalom.